Qué gusto poder saludarlos nuevamente, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, ruego a Dios que por misericordia suya nos ayude para que cada día podamos entender mejor su santa palabra. Hoy, el día de hoy, inicio una nueva serie de mensajes que versará exclusivamente sobre Israel. Así que si usted conoce cuál es la situación de Israel frente a Dios en este momento, póngale atención, que seguro algo nuevo puede enseñarle. Y si no conoce realmente cuál es la situación de Israel o cuál es el Israel que le interesa a Dios, también le invito a que siga esta serie para que juntos aprendamos de este tema. De esa cuenta, inicio con lo siguiente. Una gran parte de los cristianos actuales, independientemente de que sean feligreses o sean pastores, por lo que se ve y por lo que se oye, se puede ver que no tienen muy claro a qué se refiere la Biblia cuando hace alusión a Israel. En el momento en que en la iglesia, por ejemplo, se habla de Israel, la mayoría de cristianos creen que la Biblia se está refiriendo a todos los judíos. Pero eso no es cierto. Así también, muchos cristianos, aunque son el verdadero pueblo de Dios, no lo saben. De tal manera que cuando uno les pregunta ¿cuál es el pueblo de Dios?, de inmediato y con toda seguridad responden que es Israel. Pero eso tampoco es cierto. Por lo anterior, en esta nueva serie, que incluirá especialmente los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos, que es donde el apóstol Pablo aclara inspiradamente cuál es la situación de Israel en este momento. De esa cuenta, voy a abordar de esos 3 capítulos diferentes temas acerca de la caída. Romanos capítulo 9 nos presenta la caída de Israel. Romanos capítulo 10 nos presenta la culpa de Israel. Y Romanos capítulo 11 nos presenta el futuro de Israel. Con el único objetivo, esto por supuesto lo voy a hacer con el único objetivo de aclarar todo lo relacionado a Israel. Y para ello, inicio con lo siguiente. Desde el inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata de demostrar que el Evangelio, oiga bien esto, trata de demostrar que el Evangelio es la continuación de la historia que se revela en todo el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo trata de dejar muy claro que la venida de Jesucristo y obviamente el inicio del tiempo de la gracia no es nada nuevo en el plan de Dios, sino que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, la incredulidad de la mayoría de los judíos fue el verdadero problema para que el apóstol Pablo pudiera dejar totalmente clara esa continuidad. ¿La promesa de salvación fue dada para el pueblo de Israel? ¡Claro que sí! Pero entonces, ¿cómo poder entender que Dios sí fue fiel a su promesa de salvación si ahora, en el tiempo de la gracia, la salvación se cumple en la iglesia y no en el pueblo de Israel? Estas son las preguntas a las cuales el apóstol Pablo responde en Romanos 9, 10 y 11 y en las cuales aclara que no es que haya fallado la palabra de Dios o no es que Dios haya fallado en sus promesas, sino que fue Israel, oiga bien, fue Israel el que falló. Y falló por su incredulidad y por su rechazo al Mesías. Eso sí, el hecho de que los judíos hayan fallado no significa que las promesas de Dios a Israel también hayan fallado. Y se asegura que no fallaron por lo siguiente. Primero,
Porque Dios nunca prometió salvar a todos los judíos, sino solo a aquellos que, igual que Abraham, creyeran en el Señor. A los incrédulos no. Y eso fue demostrado en el desierto. 38 años anduvieron dando vueltas hasta que cumplieron los 40 años, hasta que fueron eliminados los incrédulos. Y eso continúa todavía. Segundo, los judíos son los verdaderos responsables de su propia caída ante Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron, no quisieron reconocer a Jesucristo como su Mesías. Tercero, las promesas de Dios a Israel actualmente se siguen cumpliendo, pero se siguen cumpliendo en el remanente fiel. Es decir, se siguen cumpliendo, pero en los judíos que van reconociendo a Jesucristo como su Señor. Cuarto, la promesa de que Dios un día salvará a todo Israel sigue vigente todavía. En Romanos, tal como lo vamos a ver en los estudios siguientes, el apóstol Pablo se preocupa por demostrar que las promesas de Dios a Israel permanecen todavía inalteradas. Eso es lo que mucha gente no sabe. De esa cuenta, y para principiar, el día de hoy vamos a ver el primer tema de esta serie que he denominado Privilegios de Israel. De ello, en Romanos capítulo 9, que ahí vamos a empezar, versículos del 1 al 5, se lee lo siguiente. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta cita, el apóstol Pablo inicia expresando varias cosas como las siguientes. Primero, principia diciendo que dice la verdad en Cristo y que no miente. Y que dice que hasta su conciencia, dice, le da testimonio en el Espíritu Santo de que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Segundo, dice que hasta desearía ser anatema y estar separado de Cristo por amor a sus hermanos que son sus parientes en la carne y que son los israelitas. Aunque aquí en Romanos 9 el apóstol Pablo no revela por qué es que tiene esa gran tristeza y por qué vive ese continuo dolor en su corazón, sí lo revela en Romanos 10:1, usted lo puede verificar. Y dice que es porque la mayoría de los judíos no son salvos. Ese es algo que mucha gente no sabe también. Mucha gente cree que todos los judíos son salvos. No, ningún judío es salvo. Y eso es lo que le preocupa al apóstol Pablo. Pero la mayoría de judíos no son salvos, no porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos, oiga bien esto, sino porque ellos rechazaron y siguen rechazando al Mesías que Dios les prometió en el tiempo de la ley y que se encarnó y se hizo hombre exclusivamente para instruir al pueblo de Israel que debía ser luz para las naciones. El apóstol Pablo está tan preocupado por la incredulidad de los judíos frente al Señor que revela que hasta desearía ser anatema. Es decir, que hasta estaría dispuesto a sufrir y a recibir la ira de Dios o la condenación eterna que le corresponde a los judíos incrédulos si es que eso los salvara. Pero ya sabe que eso no es así.
Al igual que el dolor que sentía el apóstol Pablo por los judíos de su tiempo, Moisés en el tiempo de la ley expresó un deseo similar por la salvación de la nación de Israel. De eso, en Éxodo 32, versículos 31 y 32, se lee lo siguiente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, quiere decir, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Con esta petición, Moisés le estaba diciendo a Jehová que si no perdonaba al rebelde pueblo de Israel por su pecado de idolatría, que lo borrara a él del libro de la vida. ¿Para qué? Para ser condenado junto con sus compatriotas. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. En Romanos 9, cuando el apóstol Pablo dice mis hermanos, se está refiriendo precisamente a los judíos, porque los judíos eran sus parientes por la sangre de Abraham, ya que él era parte de la tribu de Benjamín. Además de lo anterior, en Romanos 9, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo enumera los privilegios espirituales de los que ha disfrutado y disfruta la nación de Israel. Y ese es el tema de hoy. Veamos a qué se refiere cada uno. El apóstol Pablo inicia diciendo que de los israelitas es la adopción. Cuando el apóstol Pablo dice que de los israelitas es la adopción, se está refiriendo al hecho de que entre todas las naciones del mundo, Israel fue la nación que Jehová eligió para ser su pueblo. De ello se hace referencia en citas como Éxodo 4:22, usted lo puede verificar, en Deuteronomio 14, versículos 1 y 2, y en Oseas 11:1, donde se lee lo siguiente. Cuando Israel era muchacho, dice Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto significa que Israel fue adoptado como pueblo elegido de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Segundo, la gloria. Cuando el apóstol Pablo dice que de Israel es la gloria, se está refiriendo a que solo la nación de Israel tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios manifestada entre ellos. La presencia de Dios entre ellos se manifestaba por medio de una nube, por medio de una columna de luz o de sombra, ya fuera en el tabernáculo, en el templo o en el desierto, tal como se lee en Éxodo 16:10, donde se lee lo siguiente. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Oiga, y he aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Se imagina usted qué privilegio más grande para el pueblo de Israel poder ver la gloria de Dios? Ojalá nosotros pudiéramos verla. Tercero, el pacto o los pactos. Cuando el apóstol Pablo dice que de Israel son los pactos, se está refiriendo a los diferentes pactos que Jehová hizo con sus antepasados. Inicia, por ejemplo, con el pacto de Abraham, hasta el pacto de Moisés o el pacto de David. Del pacto de Abraham, en Génesis 15:18, se lee lo siguiente. Y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuarto, la promulgación de la ley.
Cuando el apóstol Pablo dice que de los israelitas es la promulgación de la ley, se está refiriendo al hecho de que la única nación que recibió directamente de Dios, oiga esto, que la única nación que recibió directamente de Dios las leyes para gobernarse fue la nación de Israel. ¡Qué privilegio más grande! A eso se le llama teocracia. Esa ley fue dada en Éxodo capítulo 20 a Éxodo capítulo 24. Usted los puede ver. Y fue dada por medio de Moisés. Y llegó a ser la posesión más valiosa para el pueblo de Israel. Y no solo la más valiosa, lo que los diferenciaba de todas las naciones del mundo. Quinto, el culto. Cuando el apóstol Pablo dice que de los israelitas es el culto, se está refiriendo a que la única nación que tenía un culto cuyos rituales fueron establecidos directamente por Dios, oiga qué privilegio, fue la nación de Israel. Este culto incluía sacrificios, fiestas, ofrendas que eran del completo agrado de Jehová su Dios y eran llevadas a cabo en el templo de Jerusalén por intermedio de los sacerdotes. Sexto, las promesas. Por medio de sus antepasados, Jehová le hizo muchas promesas a los israelitas. Promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son sus tres grandes patriarcas. En Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5, acerca de ellos se lee lo siguiente. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Igual que esta, hay muchas promesas a lo largo del Antiguo Testamento. Séptimo, los patriarcas. La nación de Israel fue la única nación creada por Dios. Oiga, qué privilegio este. La nación de Israel fue la única nación dentro de todas las naciones del mundo que fue creada por Dios, especialmente por medio de sus tres patriarcas originales, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob, Jehová le cambió el nombre posteriormente por Israel. En Éxodo 3:15, es el mismo Jehová el que recuerda el nombre de los tres patriarcas cuando dice lo siguiente. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, oiga, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Octavo, dice, y de los judíos vino también el Cristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay muchas promesas de que un día, no se decía cuándo, un día en Israel nacería el Salvador del mundo. De ello, en Miqueas 5:2 se lee lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, oiga, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El privilegio más grande que Dios le dio a Israel fue que el Cristo, el Salvador del mundo, según la carne, dice, naciera como israelita. Sin embargo, solo decir que el Cristo nació como judío es ver las cosas desde el lado humano, desde el punto de vista humano. Pero contrario a ello,
Contada la historia, como lo dice la Biblia, desde el punto de vista divino, debemos decir que el Cristo no es menos que el Dios encarnado, naciendo y viviendo entre los judíos. Sí, así como usted lo oye. Dios, el Dios creador del cielo, de la tierra y todo cuanto existe, visible e invisible, se hizo hombre y nació, vivió, enseñó y murió como judío. Dios, oiga esto, Dios vivió como hombre en Israel. Ninguna otra nación en el mundo tuvo ni tendrá jamás el privilegio de que el Dios creador de todo cuanto existe le hablara personalmente a su gente. Además de esto, hace que Romanos 9:5 sea uno de los versículos del Nuevo Testamento en que Jesucristo es directamente reconocido como Dios. No hay muchos versículos como este, pero Romanos 9:5 es uno de los versículos del Nuevo Testamento, esto es interesante para los testigos de Jehová, en que Jesucristo es reconocido directamente como Dios. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la gran tristeza y el continuo dolor que el apóstol Pablo tenía en su corazón era porque, siendo israelita y siendo apóstol de Jesucristo, sabía perfectamente que sus hermanos judíos se están muriendo sin salvación por rechazar al Mesías Redentor. Segundo, que a pesar de todos los privilegios que Jehová le dio a los israelitas, incluyendo el hecho mismo de que el Hijo de Dios, es decir, que el Salvador del mundo, nació, vivió, enseñó y murió como judío, de todas maneras, los israelitas a la fecha siguen rechazando al Señor, y con ello no son menos que enemigos de Dios. Y tercero, que entre todas las naciones del mundo, únicamente la nación de Israel tuvo el privilegio de que en su territorio y entre su gente el Verbo divino se hiciera hombre y viviera, enseñara y entregara su vida santa entre ellos. No ha habido ni habrá otra nación en el mundo que tenga el privilegio de que Dios, hecho hombre, haya vivido y le haya hablado personalmente a su gente. Ese privilegio solo lo tuvo Israel. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema, este primer interesante tema de esta serie que estamos iniciando hoy. Por favor, véala las veces que usted crea necesario. Revise cada cita y sea justo al entenderlas. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, compártalo para que otros hermanos también actualicen sus conocimientos sobre Israel. Si usted a estas alturas no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.